En esta mañana vamos a buscar en nuestras Biblias, amén, vamos a ir al Antiguo Testamento, gloria al Señor, y vamos a ir al libro de los Reyes, específicamente al primer libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, gloria a Jesús. Y vamos a leer varios versículos que se encuentran aquí plasmados en este capítulo, que son de suma relevancia para el mensaje de hoy, el cual es titulado Levántate. Diga conmigo, levántate, porque todavía no se ha terminado lo que Dios va a hacer. Amén. Levántate. Wow, qué palabra, qué mandato del Señor, ¿ah? ¿Cuántos pueden escuchar esa voz de parte de Dios que dice levántate, levántate? Aleluya, levántate. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 2 en adelante, y dice: entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí? Que Dios bendiga su santa y divina palabra. Amado Dios y Padre celestial, sigo delante de tu presencia con humildad, Señor. Padre, reconociendo, Dios, que necesito, Señor, tu guianza, Señor. Reconociendo, Padre, que como humano soy limitado, Dios, pero confiando en tu palabra, Señor, diga: el débil fuerte soy. Reconociendo, Padre, y suplicándote que en esta hora los dones que hay en ti, Dios mío, que tú has dado a la iglesia, que tú has dado a tus hijos, Dios, se manifiesten en mí en esta hora. Que tú actives en mí, Dios mío, el don de ciencia, el don de conocimiento, Señor. Que yo pueda, Señor, transmitir tu mensaje una vez más a todos tus hijos y tus hijas, Dios, donde quieran que estén, Señor. A todos aquellos, Dios, que se están conectando en esta hora, Dios, para escuchar palabra tuya, Dios. Como siempre te he dicho, Dios, no permita, Señor, que salga de mi boca palabras inspiradas por mí, por mi sabiduría e inteligencia humana,
sino que sean palabras, Dios, inspiradas por tu Santo Espíritu, Señor, porque es tu Santo Espíritu el que conoce, Dios, el interior de nuestro corazón. Es tu Santo Espíritu, Dios, que conoce la necesidad, Señor, que hay en nosotros. Bendice tu palabra en nuestros corazones, Dios. Señor, permite que en esta hora nuestros sentidos, Dios, estén abiertos, Dios, a escuchar tu palabra, Señor. Padre, que sea tu Santo Espíritu ministrando en esta hora, edificando a tu pueblo, Señor, trayendo palabra de vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Oramos una vez más. Amén, amén, amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Se pueden sentar. Levántate porque el largo camino te resta. Levántate porque hay cosas grandes que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay planes que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pensando en este día, y oraba a Dios allí mientras estaba hincado en el altar, suplicándole a Dios que, Señor, seas tú hablando. Que sea el Espíritu de Dios tomando control sobre mi vida. Porque algo que los predicadores y los pastores nos tenemos que cuidar es de que sea Dios el que hable, de que sea el Espíritu Santo el que hable. Que las palabras de nosotros no sean, las palabras que compartimos no sean producto de nuestro sentimiento como personas, sino que sean producto de Dios obrando y queriendo hablar al pueblo. Y en esta mañana quisiera que repasar algo muy importante que todos los seres humanos pasamos en la tierra. Sea usted creyente, sea usted no creyente, sea usted un gran siervo de Dios, sea usted una persona madura, una persona de temprana edad, una persona estudiosa o una persona quizás que no tenga estudios, todos pasamos por el estado de lo que nosotros conocemos estados depresivos, momentos donde la tristeza nos inunda, momentos de crisis, momentos donde nos sentimos vulnerables, momentos donde perdemos la fe y la esperanza en Dios, momentos que vienen a nuestra vida que muchas veces no podemos lidiar con ellos. Y nosotros como humanos afectivos, con sentimientos, nos perjudican, nos visitan, y que en muchos casos estos sentimientos son normales, pero que si son persistentes pueden afectar todo nuestro entorno, nuestras relaciones con los demás, nuestras relaciones diarias, el ámbito social. Todo esto nos afecta, nos puede interferir con nuestras rutinas cotidianas. Por ejemplo, la psicología y la psiquiatría han clasificado 6 tipos de depresión que van desde aguda o grave
hasta trastornos afectivos estacionales. En otras palabras, que cuando nosotros escuchamos la palabra depresión, muchas veces pensamos que es porque estamos tristes. Pero la depresión es más allá de sentirnos tristes por un periodo de nuestra vida, por algo que ha pasado. Cuando esta persiste por mucho tiempo, hay ciertos síntomas que nosotros podemos identificar y quiero compartir con ustedes, porque muchas veces estamos pasando por depresión o momentos depresivos, o tenemos algún familiar, algún conocido, algún amigo y no sabemos qué le está pasando a esa persona. Muchas veces queremos espiritualizar tanto las cosas que se nos olvida que los trastornos afectivos son igual que algún tipo de enfermedad física. Lo único que afecta nuestra área emocional, nuestra área mental. Y si yo les pregunto a ustedes, ustedes podrán identificar algunos de esos síntomas. Entre ellos se encuentra el primero, sentimientos de tristeza, de melancolía, personas que están llorando constantemente y aún no saben por qué. Personas que se irritan rápidamente, todo le molesta, están en un estado de que muchas veces no se le puede hablar porque se incomodan, se convierten muy sensitivos, irritables, y cosas que son insignificantes le sacan de quicio. Frustración, sienten frustración con ellos mismos, hay falta de tolerancia. En algunas personas se le puede ver que se convierten obsesivas por cosas insignificantes. Personas que antes tenían actividades y disfrutaban, ya no sienten ese interés por divertirse, por socializarse, por compartir. Personas que se aíslan. Hay personas adultas, personas casadas en el matrimonio, muchos de ellos se les disminuye el deseo sexual de tener intimidad con su pareja. Insomnio, el poder no dormir. Muchas personas no duermen, preocupadas. En otras es lo contrario. Desean estar acostados todo el tiempo, durmiendo, para no enfrentar la realidad que están viviendo. Muchas personas pierden el apetito. En otros, por el contrario, es un deseo de comer y ahí también hay depresión. Ataques de ira. Y aún más allá, cuando se va agudizando, muchas personas hay un descuido en su higiene personal. Ya no se quieren asear, ya no se quieren duchar, quieren quedarse con la misma ropa, no se quieren peinar. No importa si están 2 o 3 días sin ducharse, hay un descuido.
en los casos más severos. En otros es tanto que sus pensamientos se descontrolan, tienen baja estima y muchas veces vienen pensamientos suicidas. Y empecé diciendo esto porque nosotros no somos exentos de que pasemos por esos momentos. Y eso viene muchas veces por diferentes razones. Hay factores que nos pueden llevar a estas situaciones y que en muchos casos requiere una intervención profesional de un profesional en el área de la conducta, porque está fuera de nuestro control. Y no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo. Cuando usted tiene un dolor en su cuerpo, usted va al médico y va a un especialista. Hay especialistas que se dedican a esto. Y hay muchas causas por las cuales nosotros podemos llegar a esas situaciones. Cuando hay un rompimiento en el matrimonio, muchas personas llegan a estados depresivos. Cuando un hijo o una hija nos da problemas, también podemos llegar a eso. Los jovencitos son muy atacados con estos trastornos afectivos. ¿Por qué? Porque muchas veces son despreciados por sus amiguitos, porque tienen mucha presión de ellos, porque muchas veces ellos no quieren hacer lo que se les pide que haga y así ellos también son muy afectados. Por eso nosotros tenemos que orar constantemente al Señor, pidiéndole la fortaleza al Señor, porque aunque nosotros como creyentes pasamos por esos momentos, no es la voluntad del Señor que nosotros nos quedemos atascados ahí. Y empecé con esta introducción porque me parece que el texto que leímos en cierta manera podemos ver que toca al profeta Elías. El profeta Elías, un hombre de Dios. Aquellos que no conocieron o no conocen del profeta Elías, Dios lo levantó en un tiempo donde el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había llamado, el pueblo que conocía al Dios verdadero, el pueblo que había experimentado intervenciones poderosas y que Dios le había prometido que iba a caminar con ellos y que le había demostrado en muchas ocasiones que Dios estaba con ellos, se habían olvidado de Dios. Y se habían olvidado de Dios y habían ido en pos de dioses ajenos. Durante el ministerio de Elías, que se dio durante el reinado de Acab, que tenía una esposa que se llamaba Jezabel. Y esta mujer no era la mejor persona, ¿sabe? Una mujer dominante, una mujer idólatra, que tenía mucha influencia en su esposo. Yo creo que Jezabel era la que cargaba los pantalones de Acab. Acab hacía todo lo que Jezabel le decía. Y esta mujer
prostituyó espiritualmente el pueblo de Israel, hasta tal punto que los llevó al pueblo de Israel a adorar al dios Baal y a la diosa Acera. Y esto produjo cierto enojo de parte de Dios, y esto produjo en este profeta de Dios que Dios usó para desafiar a los Baales, a los 450 sacerdotes de Jezabel. Todos conocemos la historia, cómo los desafió, no voy a entrar, pero sí lo que queremos resaltar es que este hombre Elías vio al pueblo que estaba apartado de Dios, que habían dejado a Dios y que habían ido en pos de estos dioses, que era abominación a Dios porque es idolatría. Y no hay una cosa que más ofende a Dios, el que se le dé la espalda a Dios para darle la honra, la gloria, el honor, la adoración que solamente es para Dios. De eso hablamos la semana pasada. Dios es el único merecedor de toda gloria y de toda adoración. Desde el momento que usted se sale de ahí, usted está pecando contra Dios. Y aunque usted crea que lo está haciendo bien, lo que está trayendo mal para su vida. Aquí el texto nos habla de que Elías estaba huyendo. Que Elías había recibido una noticia de parte de esta mujer Jezabel, que cuando usted lee el texto bíblico, esta es una mujer que está llena de ira, que está respirando amenazas de muerte contra el profeta de Dios. Y tenía justa razón. ¿Qué había hecho Elías? Que había provocado a esta mujer a jurar por los dioses de ella que si en el día de mañana, a la misma hora que ella estaba hablando, ella iba a dar muerte a Elías. Y fue que Elías, después que pidió a Dios que descendiera fuego del cielo y retó a los Baales, a los 450 sacerdotes que adoraban a Baal y a Acera, y le dijo: el Dios que descienda fuego del cielo y queme este holocausto, ese es el verdadero Dios. Y aquellos profetas, aquellos sacerdotes de los Baal empezaron a orar y estuvieron casi medio día orando y clamando a Dios Baal y Baal. Pero Baal, como es un Dios creado por ellos, no el Dios del rey, no el Dios que creó los cielos y la tierra, no pudieron hacer nada. No obstante, Elías clamó a Dios y en menos de varios segundos cayó del cielo fuego y consumió el holocausto y consumió todo el agua que él dijo. Ahora Elías le dijo: yo les voy a probar quién es Dios. No tan solamente voy a hacer un holocausto, pero lo van a mojar, esa leña la van a mojar para que se haga más difícil. Y lo van a llenar, dice la palabra que lo llenaron, hicieron zanja y se llenó la zanja. Era humanamente imposible pegar allí un fuego. Pero habrá algo imposible para Dios. Y clamó Elías, y dice la palabra que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, consumió todo lo que había allí. Y Elías cogió a aquellos 450 sacerdotes de Jezabel, los desgolló, los mató.
Y por eso podemos ver que aquí nos dice el texto que le manda un mensajero a Elías, jurándole que en el día de mañana lo iba a matar. Que de la misma manera que él hizo con los sacerdotes, también iba a hacer con él. Mire, aquella doña tenía más que pantalones, ¿sabe? Este fue el mensaje a Elías. Y Elías se va de huida. Se va por un camino. Y me pregunto yo, que a nosotros muchas veces nos pasa como Elías, y me pregunto yo, ¿pudo Elías hacer otra cosa más que huir en aquel momento? ¿No había visto Elías la mano de Dios poderosa? Que cayó fuego del cielo, pero que también fue el hombre que clamó a Dios, oró a Dios para que no cayera lluvia por 3 años y no llovió. Y después volvió a orar y cayó lluvia. Elías fue el hombre que vio la provisión de Dios. Durante 3 años de sequía dice que Dios lo sostuvo, que mandaba cuervos que le llevaban pan y carne de día a toda hora. Elías se le olvidó lo que nuestro hermano Oneldo leyó en el libro de los Salmos. El Salmo 18. Invocaré a Jehová. Verso 3. Escuche. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me parece a mí que muchas veces nosotros, después de haber visto la gloria de Dios en nuestra vida, vienen situaciones, enfrentamos crisis, y lo primero que hacemos es huir, escondernos, hacer como Elías, escapar, dejarnos arrollar por sentimientos de tristeza, de soledad, sentimientos depresivos que nos quieren, amados hermanos, arrinconar, que te quieren dejar postrado, que si tú le das rienda suelta a esos pensamientos y a esos sentimientos, te hacen sucumbir y no te dejan avanzar. Escúchalo bien lo que te estoy hablando, porque Dios me dijo que hablara de este tema hoy. Que hay personas que están atascados y que no quieren salir de ese hoyo que están metidos. Es como un hoyo. Es como una cueva. Para ellos se sienten en un lugar seguro, que han optado, en muchos casos, las personas, de dejarlo todo. Dejar empleo, abandonar sus familias, y que han considerado hasta quitarse la vida, que se sienten abrumados
Y que los sentimientos de desesperanza, que son muy particular cuando pasamos por esos momentos depresivos, son abrumadores. En vez de ver una luz, una esperanza, lo que ven es oscuridad. Pero yo te quiero decir, mi amado hermano y hermana, que el Dios que nosotros le servimos, el Dios que te ha traído a este lugar, no va a permitir que tú te quedes en esa estación, que tú te quedes ahí por un largo tiempo. Que el Dios que tú le sirves, al Dios que tú clamas, invocas su nombre, te va a sacar de ahí. Que quizás tú te sientas que estás sola, solo, que te estás cuestionando ¿para qué rayos yo vine a este país? ¿Para qué rayos yo estoy acá? Si lo que me ha ido es de mal en peor. Nada me sale bien. Aquí me enfermé. Estoy alejado de mi familia. Y muchas personas se han vuelto dependientes del alcohol, de drogas, para poder aliviar el dolor y la tristeza que en ellos hay, y la soledad. Pero déjame decirte que Dios nunca llega tarde. Que Dios está pendiente. Y aquí vemos en el texto, verso 4 dice, y se fue por el desierto un día de camino. Imagínese caminando, recibiendo el calor del sol. No abastecimiento de comida, de agua. Elías estaba completamente debilitado. Y él se echa debajo de un arbusto para esperar la muerte. Hay personas aquí que están, personas que me escuchan, que están debajo de ese arbusto, deseando ya que todo termine. Y Elías estaba así. Elías estaba deseando morirse. En el tiempo de Elías no había psicólogos, no habían profesionales de la salud mental. Pero había lo más necesario que él podía tener, que es la presencia de Dios y el cuidado de Dios en la vida de él. ¿Cuántos alaban a Dios? Recursos espirituales que hay que echarle mano, hermano. Que la promesa está llena de promesas para ti y para mí. El problema es que no las conocemos porque no estudiamos la palabra. Y el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El salmista decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando se juntaron mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos adoran al Señor? Y allí en aquel momento donde él se echa a dormir esperando la muerte, deseando que Dios le quite la vida. Qué triste llegar a ese momento, hermanos.
Es doloroso, es triste ver una persona que quiere acabar con lo más apreciado de la vida, quitarse la vida, porque entiende que ahí se le van a acabar los problemas. Yo le dije que esta situación de depresión, hermanos, afecta a todo el mundo. Muchos pastores se han quitado la vida. Pero pastor, ¿cómo que un pastor se puede quitar? Sí, hermano, porque los pastores son humanos como usted y yo. Los pastores no son Superman. Los pastores son siervos de Dios, escogidos por Dios, pero que son humanos, que enfrentan la decepción, que se le mueren familiares, que tienen problemas en sus relaciones, que tienen hijos que no le sirven al Señor, que tienen enemigos, que la gente murmura de ellos, que la gente tiene expectativas de ellos, y porque sus expectativas no van con las expectativas de ellos, les critican, les hablan de ellos, los menosprecian, los señalan. Y si un pastor no se agarra bien de la misericordia de Dios y clama a Dios y depende de Dios y no pone atención a las artimañas del enemigo, se hace presa y víctima y puede caer en una situación así. Usted se tiene que vestir de la unción, del aceite fresco, hermano, que todo le resbala. ¿Sabe? Porque usted no puede sentirse víctima. Que usted no puede poner atención a todo lo que la gente dice, porque hay gente que está frustrada, que hay gente que está depresiva y lo que ve son faltas en la gente. Cuando usted está viendo mucha falta en otras personas, es que quizás usted está pasando por un momento depresivo, porque cuando usted está depresivo, usted no puede ver lo bueno de la gente. Usted ve todo lo malo. ¿Me está entendiendo? Y si usted no se valora como persona, ¿qué usted puede valorar en los otros? Pero Dios es bueno y Dios le manda un ángel para visitar a Elías. Y el mensaje es sencillo: levántate y come. Levántate y come. Verso 5. Verso 7 vuelve y le repite porque él comió. En otras palabras, Dios quería que físicamente se sintiera bien. Si usted no se alimenta, le afecta todas las áreas de su vida, ¿sabe? Y Dios vio la debilidad física que había en él, primeramente necesidad fisiológica, y le proveyó del pan. Pero dice la palabra que Elías comió, bebió y se echó a dormir de nuevo. La carga que llevaba Elías, la preocupación de Elías era genuina. Y prefería lidiar acostándose a dormir. Pero vuelve, dice la palabra del Señor, volviendo el ángel de Jehová por segunda vez le tocó diciendo: levántate, come, porque el largo camino te resta. En otras palabras, Dios veía que todavía Dios tenía planes con Elías. Que quizás Elías podía percibir que ya su ministerio se había terminado en aquel momento, que no había esperanza, pero Dios le quiere dejar saber a Elías por medio del ángel: todavía hay planes que yo tengo que cumplir contigo. Todavía te resta camino para caminar, metas que alcanzar,
porque yo estoy contigo. Ese es el mensaje que Dios nos quiere dar en esta mañana. Que cuando tú te sientas cansada, que cuando tú te sientas deprimido, cuando tú te sientas que ya no puedes más, que los problemas en tu casa están hasta acá arriba, que estás al borde de la desesperación, que ya no sabes qué hacer, que tú clames a Dios. Clama a Dios. Eso fue lo que debió hacer Elías. Elías debió clamar como clamó en aquel momento para que descendiera, para que se cerraran los cielos por 3 años, y que clamó a Dios para que también el fuego de Dios bajara. Elías tenía que clamar en aquel momento para que Dios tuviera control de lo que estaba pasando en la vida de él, y que aquella mujer malvada que se había levantado contra él, Dios se encargara de ella. ¿Quién se ha levantado en contra tuya? ¿Quién quiere hacerte la vida imposible porque tú amas a Dios, porque le sirves a Dios, porque no eres mentiroso como los demás, porque cumple con tus responsabilidades, porque tú no tapas las fechorías que está haciendo el jefe? Alguien puede decir amén. Y se han levantado contra ti, te han amenazado. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Te vas a echar a llorar, a lamentarte? Es hora de que tú clames a Dios y ponga tu caso en las manos del Señor. No deje que el problema te controle a ti. No dejes que la crisis te controle a ti. Y si bien es triste cuando pasamos por esas situaciones y pensamos que nadie nos entiende, yo te quiero dejar saber que hay alguien que te entiende. Y ese se llama Cristo. Cristo te entiende. Horas antes de ir a la crucifixión, dice la palabra que Cristo se fue a orar. Invitó a sus discípulos a orar con él. Y dice que mientras él oraba, sudaba como gotas de sangre. Cristo sabía que iba a ir por el camino de la crucifixión, que lo iban a humillar, que lo iban a agredir físicamente, verbalmente, que iba a ser humillado, pero que había un plan de parte de Dios que tenía que cumplir. Y era hacer la voluntad de Dios, porque él, de la única manera que el hombre se podía salvar, era a través del sacrificio de Cristo. Y aquí está Elías. Dios le visita y Dios le dice: levántate. Levántate es la palabra que Dios quiere que nosotros salgamos en este día de aquí. Que retumbe en tu corazón, que retumbe en tu mente. Que Dios no nos quiere ver postrados, lamentándonos, llorando. Que Dios quiere que nosotros nos levantemos en el nombre del Señor y que empecemos a reclamar. Si perdiste tus hijos, que tú clames a Dios, que tú reprendas al enemigo, que tú te pongas en victoria, que te levantes con tu frente en alto. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Que si te despidieron desempleo, es porque Dios te tiene algo más grande para ti. Que si hay heridas en tu corazón, que si hay sufrimiento en tu corazón, Dios va a convertir la tristeza en gozo. Que Dios va a sanar
toda herida que pueda haber en tu corazón. Pero hay algo que Dios espera de cada uno de nosotros, que nos levantemos en fe. Nos levantemos para hacer la obra del Señor, porque hay mucha obra que hacer. Hay que predicar, hay que salvar a la gente, hay que compartir el evangelio. Tienes que pelear por tus hijos, tus hijas, tienes que pelear por ellos. Pedirle a Dios que te dé sabiduría, discernimiento, guianza del Espíritu Santo para tú orientarles, guiarles, para tú ser el ejemplo de ellos, para que ellos vean en ti una mujer de Dios y un hombre de Dios temeroso de Dios. Aleluya, yo no sé, pero ¿cuántos pueden adorar a Dios en esta hora? Tú y yo no somos de este mundo, dice la palabra. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Hay una diferencia en el creyente. Y es que el creyente depende de Dios. Que nuestra fe está puesta en Dios. Y que a diferencia de la gente que no conoce a Dios, que cuando vienen por momentos de prueba y momentos de dificultad, empiezan a renegar a Dios. Reniegan de Dios. Reniegan de las cosas de arriba. Blasfeman contra Dios. Pero nosotros no somos así. Aquellos que hemos conocido a Cristo, sabemos que la palabra nos dice, y Cristo nos dijo ciertamente, que por el mundo, en este mundo íbamos a tener aflicciones, pero que tenemos que confiar en Dios. Que nuestra fe sería probada como el oro. Pero que confiemos en el Señor. Levántate. Cuando te dice levántate es porque tú estás en una situación que estás postrado, estás inmóvil. Estás como aquel hombre que estaba sentado junto a la entrada del templo de la Hermosa, nos dice la palabra en el libro de los Hechos. Inmóvil. Pero las palabras de Pedro y Juan fue: levántate de ahí. No tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te vamos a dar. Levántate en el nombre del Señor. Esas eran las palabras de Cristo para todas aquellas personas que se sentían postradas por alguna enfermedad, por alguna influencia demoníaca. Jesús le decía: levántate, le dijo al paralítico. Al ciego Bartimeo en el capítulo 10 del libro de Marcos, que estaba junto al camino, empezó a clamar a Dios. Muchos le decían: cállate. Pero Cristo escuchó el clamor de Bartimeo. Y los discípulos empezaron a decirle: mira, Él te llama, levántate, levántate, porque es tiempo de levantarse. Pablo decía: levántate tú que duermes entre los muertos, para que te alumbre Cristo. Hay gente que está viviendo en oscuridad, que están postrados. Y Dios quiere que salgamos de ese estado de que estamos ahí atascados y empecemos a caminar en el Señor. Gente que Dios le ha dado dones, gente que Dios le ha dado ministerios y están como Elías. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice que Elías comió
bebió y fortalecido con aquella comida caminó, ¿cuántos? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva. Se mete en una cueva el profeta. ¿En qué cueva te has querido meter tú? ¿En qué cueva estás metido ahí? Hay gente que no le quiere hablar a nadie. Hay gente que vive enojado con su familia, con sus padres, que vive enojado con sus parientes, con sus familiares. Pero es hora de que tú salgas de esa cueva, te dice el Señor. La cueva de la lástima, de que todo me pasa a mí, todo el mundo está en contra mía, nadie me quiere. Pobrecito yo, pobrecita yo soy el único que estoy pasando. Elías pensó también lo mismo. Elías dijo, es que el Señor, los profetas han dejado tu pacto. Todos han dejado tu pacto. Solamente yo he quedado solo. Y el Señor le dice, me he reservado a 50,000 Baales, a 50 profetas que no han doblado su rodilla ante Baal, porque Dios reserva gente fiel. Mientras hay gente infiel a Dios, Dios siempre tiene un remanente que no dobla sus rodillas ante Baal, sino que las dobla ante Dios. Y Elías se metió en aquella cueva y Dios vuelve y le habla y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Usted cree que Dios no sabía lo que le estaba pasando a Elías? ¿Tú crees que Dios no sabe lo que te está pasando? Seguramente Dios sabía. Si Dios ante todo dice que todo queda al descubierto de Dios. Que Dios sabe todo, aún antes de tú abrir tu boca y clamar a Él. Dios sabe cuál es tu necesidad. Y hoy la voz de Dios se deja sentir. ¿Qué tú haces ahí? Te dice el Señor. ¿Qué haces ahí metida? Tú eres una hija de luz, un hijo de luz. Tú tienes que resplandecer. Porque en la cueva allí metido solo no vas a poder hacer nada. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo estoy hablando quizás muy abstracto, pero la palabra es sencilla. Cuando Caín mató a su hermano, se quedó calladito. Y Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? A ver, yo sabía que lo había matado. ¿Qué sé yo de mi hermano? Dice, la sangre de él ha subido ante mi presencia. Tú lo mataste. ¿Qué Dios no sabe de nuestra vida? ¿Qué haces aquí, Elías? Escucha lo que Dios te está hablando. Dios quiere que tú salgas, que te levantes. Te levantes no para meterte a la cueva, pero que te levantes y salgas de la cueva que te sientes seguro y cómodo. Aquella cueva le brindaba seguridad a Elías. Pero Dios tenía planes para Elías. Elías tenía que ungir reyes. El ministerio de Elías no había llegado a su final. Tu ministerio va a llegar al final el día que venga Cristo. Pero tú tienes el poder en tus manos para tomar la decisión si vas a seguir hacia adelante haciendo las cosas rectas delante de Dios, o vas a coger el camino equivocado de esconderte, de encuevarte,
de quedarte postrada o postrado. Tienes que salir. ¿Qué te llevó allá? Es posible que haya razones justificadas. Mi esposa me fue infiel. Mi esposo me fue infiel. Y tú has caído en ese estado de que quieres apartarte de todo, que has deseado la muerte, que ya no le ves sentido a la vida, que la confianza que habías tenido ya no la tiene la gente, que ahora juzgas a la gente y te acercas a la gente con cierto desprecio y con cierta desconfianza, y que juzga que todo aquel que se acerca a ti viene para tomar ventaja de ti. Aleluya, Dios es bueno. En esta mañana Dios no nos está hablando para lastimarte, sino que Dios nos habla en esta mañana porque Él quiere levantarte. Porque aun cuando nosotros caemos, Dios provee los medios para levantarte. El viernes estuvimos en un estudio por Zoom. La iglesia estuvo cerrada por las bajas temperaturas, pero la iglesia siguió hacia adelante porque Dios nos ha dado unos instrumentos de tecnología para que nosotros los usemos y le damos gloria a Dios. Y en ese estudio bíblico estudiamos sobre la vida de David, un momento difícil en la vida de David, donde David se aparta de Dios, comete una serie de pecados. Y Dios en su misericordia, Dios pudo eliminar a David, arrancarle la cabeza. Escucha bien. La ira de Dios pudo estar bajo David en aquel momento, cuando él pecó. Grandemente. Sin embargo, Dios le mandó un profeta a Natán. Muchas veces como que se nos olvida, y lo que yo veo es el amor de Dios hacia David. Dios le mandó a ese profeta para dejarle ver a David la realidad que él estaba viviendo, el pecado que estaba viviendo, para que él se pudiera arrepentir. Eso es lo que hace Dios. Dios, el Dios que nosotros le servimos, mis amados hermanos, el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de restauración, de levantarse. Dios nos invita a levantarnos porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase en pie. Y levántate en esta hora. Yo no sé qué tú puedas estar pasando. ¿Qué problema te ha visitado? Que te sientes que ya no tienes fuerzas, que ya no tienes ánimos, y que has perdido el interés, y que te has olvidado de las metas y el por qué tú estás aquí en este país. ¿Por qué Dios te trajo? ¿Por qué pasaste por una travesía? Viniste aquí porque quieres un mejor porvenir para ti y para tu familia. Y Dios te ha dado trabajo y empleo, pero no para que tú ahora te olvides de tu familia y en tu país y te entregues a los deseos que te ofrece este gran país. Es hora de levantarte. Es hora de levantarte, te dice el Señor. Porque yo soy Jehová tu Dios, el que te saqué de la esclavitud, que te saqué de Egipto. Yo soy Jehová tu Dios,
el que te rescató, el que te sacó de las tinieblas a su luz admirable, que te sacó del lugar de la desesperanza y la depresión y te pone en lugar de gozo y de alegría, y donde Él va a abrir puertas, caminos para ti. Aunque pases por las aguas no te negarán, y aunque pases por el fuego, ¿qué dice la palabra del Señor? No te quemarán. Quizás tú estás experimentando calor fuerte ahora, fuego que te está consumiendo. Pero yo te quiero decir que es hora que te levantes, aleluya, y que empieces a retomar lo que Dios te ha dado. Te ha dado vida. Dios te dice que te levantes para que cumplas tus sueños, para que cumplas tus propósitos, para que no te olvides de los tuyos. Y sobre todas las cosas, para que nunca te olvides de Dios. Padre, gracias. Padre, gracias. Empiece a darle gracias a Dios y dígale: Señor, te entrego todas mis cargas, todos mis problemas, todas mis angustias. Te entrego, Señor, todo sentimiento depresivo, tristeza, Señor, todo pensamiento de atentar contra mi vida, todo espíritu de violencia, Señor, todo espíritu depresivo, Padre, lo echo, Señor, fuera de mí en el nombre de Jesús. Y recibo, Dios, tu vida, recibo tu bendición, recibo, Señor, tu bendición en esta hora, porque yo quiero, Señor, que tú me uses. Quiero que los planes que tú trazaste para mí, Señor, sean completados en el nombre de Cristo, para yo pelear, Dios mío, por lo que tú me has dado, por lo que tú has puesto en mi mano, Señor, para yo estar ahí, Señor. Oh, alabado sea el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.